Betico. ¿Qué quiere? Y Elena le trajo una flor. Hola, Beto. ¿Qué hace, Iti? ¿Todo bien? Bien, bien. Entonces, Iti, ¿todo bien? Bien, hermano, por acá muy contento conociendo Miami de la mano del youtuber Beto Cora. El youtuber. ¿Sabes por qué hago esto? No, Es una parodia que yo le hice a los uribistas. sí. Ya que con el tema este de la demanda de Uribe, que todavía sigo esperando la notificación, creen que ser conductor de Uber es un delito. Yo también fui conductor, ¿no? ¿Sí? Y antes de entrar a la universidad yo trabajaba como conductor. Entonces ahí fue una experiencia muy bacana. Uy, Pero como conductor yo sí me ponía el cinturón. Entonces, ¿quieres que cambiemos ahora? ¿Qué? ¿Quieres que cambiemos? Es que me toca como acomodarme un poco, pero sí ahorita podemos cambiar. Sí. Inti, ¿hace cuánto estás en el cuento de la política? 6 años estoy en el cuento de la política. Como 8 meses después de haber vuelto al país tomé la decisión de meterme en política. Claro, yo sé que me está ahí presionando para que le haga esta pregunta. ¿Se equivocó el Partido Verde y usted con el tema Santrich? Yo lo veo más como una enseñanza. Yo creo que en la vida, en la política, en las relaciones personales, en las relaciones de pareja, hay una cosa que uno debe tener muy clara. Uno puede sentir que tiene la razón, puede estar absolutamente seguro que tiene la razón, puede que incluso el tiempo le demuestre a uno que tiene la razón, pero siempre hay que ser muy cuidadoso con las formas. Tenía y tengo hoy en día, y creo que lo de hecho han demostrado una firme convicción o un convencimiento que Santrich le iba a hacer daño al proceso de paz. Y para nosotros era muy importante mandarle en su momento el mensaje a la sociedad que creíamos que era necesario que la gente entendiera que una cosa es el proceso de paz y otra cosa es Santrich y que uno no podía ligar las dos cosas. Desafortunadamente en medio del nerviosismo se terminó, digamos, malentendiendo por un espectro de la opinión que nosotros estábamos como haciéndole un guiño y cuando nada que ver. ¿Qué iba a pasar? Nos habían dicho que los juristas iban a salir y que querían parar completamente la plenaria. Nosotros estábamos en contra de eso y nosotros dijimos vamos a hacer un acto, digamos, simbólico, que siempre los hemos hecho. Lo de los cartelitos no es la primera vez que he hecho cartelitos, le he hecho cartelito al fiscal, he hecho carteles cuando hicimos la campaña Un Líder en Mi Lugar, ahí estuvo con carteles, le he sacado carteles a Peñalosa, o sea, toda la vida los carteles. Hemos hecho carteles en las curules cuando defendíamos la paz o cuando siempre hemos hecho carteles, pero en ese momento, digamos, no analizamos muy bien el hecho de que los uribistas finalmente se iban a quedar y que ellos también estaban utilizando carteles. Y digamos, para un espectro eso fue como un guiño Uribe cuando no tenía nada que ver. Era muy importante para nosotros dejar ese mensaje, pero sí creo que hubo, digamos, una falta de cautela en la forma como se expresó el mensaje. Ya de todas maneras, digamos, el episodio Santrich yo creo que ya llegó a lo que tenía que llegar. ¿Quién fue la culpa de este episodio? Porque he escuchado interpretaciones de que el fiscal Martínez se apresuró. Hay varias cosas, ¿no? Primero se habla que a Santrich le hicieron un entrampamiento, es decir, agentes de la DEA querían demostrar por medio de una infiltración que le estaba cometiendo un delito. Santrich alegó en su momento que era un falso entrampamiento. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un entrampamiento y un falso entrampamiento? Un entrampamiento es cuando verdaderamente se está cometiendo el delito y eso tiene que cumplir unos requisitos legales. Y un falso entrampamiento, que era lo que alegaba Santrich, es que estaban queriendo hacer ver que le estaba cometiendo un delito cuando él en ningún momento tenía la intención de cometer un delito. Primero que todo, digamos, Santrich como actor político, yo sí creo que tuvo que haber sido mucho, incluso aceptando en algún momento que ha sido un falso entrampamiento, que no lo creo. Uno como actor político tiene que ser muy cuidadoso y creo que la escena dejaba mucho que pensar y la misma conversación como se daba. A muchos de nosotros nos hacía ver que efectivamente estaba cometiendo un delito. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Ya? Se tomó una babita. Absolutamente mal llevado por el fiscal y eso llevó a que la JEP le mantuviera la garantía de no extradición y que posteriormente, a pesar de ser recapturado por la Corte Suprema de Justicia, en derecho determinara que él era un aforado constitucional. Pero lo que decimos nosotros es que ya hay que superar el episodio de Santrich y empezarse a concentrar en lo verdaderamente importante, que es reducir el daño que el gobierno le quiere hacer al proceso de paz. El asesinato sistemático de exguerrilleros, la voluntad de entorpecer constantemente el proceso de paz, de mandar mensajes equívocos, de restarle fondos a la JEP. Yo creo que ya hay que centrarse en eso. Creo que además el mismo partido FARC así lo ha comprendido. Creo que el partido FARC logró
en medio de esta crisis demostrar que tienen un compromiso serio con la paz, como lo dijimos desde un comienzo, tal vez para algunos de una manera no adecuada, pero que reiteramos hoy en día ese mensaje de una manera más calma. La paz estaba por encima de Santrich no era la paz, y que la paz está por encima de las individualidades de quienes se quieran alejar de ella. ¿Será que se ha vuelto un poco políticamente incorrecto hablar mal de las FARC? Ahí hay una dicotomía, y es que a veces se piensa que el hecho de haber apoyado el proceso de paz implica que uno deba tener una especie de identidad o una especie de protección respecto a la verdad histórica de la FARC. Yo creo que en su momento el error histórico de la FARC en 1991 de no haberse metido en el proceso de paz que terminó en la constituyente, de no haber llevado a buen término ese proceso con Andrés Pastrana, el Caguán, eso es la génesis del gran problema que tenemos en Colombia, que es Álvaro Uribe Vélez. El origen de Álvaro Uribe Vélez es el fracaso de los diálogos de paz en el Caguán, y en ese orden de ideas sí hay que tener claro que históricamente el uribismo y la insistencia de la FARC de permanecer en la guerra pues hacen parte de una misma moneda, que es la tragedia colombiana. ¿Sabe que yo tengo otra teoría de dónde sale Álvaro Uribe Vélez? Dime. De la muerte de Pablo Escobar. Después de que Pablo Escobar lo dan de baja, los Pepes pasan a crear las Autodefensas Unidas de Colombia. Okay. Carlos Castaño, Don Berna, Mancuso. Y de ahí sale la promoción para crear las cooperativas de vigilancia y seguridad, las Convivir, de las cuales son promovidas directamente por el gobernador de Antioquia de la época, Álvaro Uribe Vélez. Y desde ahí en ese momento se nace la necesidad de llenar de paramilitares el país. Sí, pero ¿sabes? Yo también porque digo, porque yo fui testigo, digamos, en la Universidad de los Andes, como Álvaro Uribe Vélez, cuando se lanzó a la presidencia, le empezó con un 3%, y los diálogos de paz fracasaron y el tipo empezó a dispararse. ¿Usted cree entonces que uno de los peores errores del presidente Juan Manuel Santos, expresidente, perdón, fue no haber incluido a todos los grupos armados dentro del proceso de paz? Claro, definitivamente, digamos, pero eso dependía también de la voluntad del ELN, desafortunadamente no se dio. Los hechos recientes también han demostrado que el ELN es de esos grupos que persisten en una especie de locura, de esquizofrenia respecto a la lectura política del país. Es que lo mismo pensábamos de las FARC en 1999, sí, en el 2005, cuando tenían en su poder toda esa cantidad de secuestrados, y uno decía, no había salida. Por eso, se lo digo a mí, como amigo, como colombiano, que para mí la firma del proceso de paz fue lo más espectacular que yo he vivido históricamente en Colombia, puesto que hace 10 años, desde los 12 años ya, nadie se imaginaba que esto pudiera pasar en Colombia. Nadie. Sí, es obvio que hay que negociar con el ELN, pero sí hay que insistirle a ellos que lo que están haciendo está mal, y toca hacerlo. Siempre hay que insistir en la paz. Va a ser muy doloroso, pero sí hay que decirle un momento, señores, hay una voluntad de negociar con ustedes. Incluso, digamos, que no estamos en el gobierno hoy en día, queremos que haya una paz completa en Colombia, pero no la pongan tan difícil, porque de todas maneras la paz necesita algo de legitimidad, ¿sí? Algo de aprobación popular, y hechos como el de la Escuela General Santander, de asesinatos, digamos, sí van quitándole oxígeno a la paz. Entonces sí es muy importante reconocer que es necesario persistir en la paz, pero sí decirle a estos grupos que tienen que darnos oxígeno para que en un futuro, cuando el uribismo salga del poder, podamos hacer una negociación con ellos. Frente al tema de Claudia López, frente al tema del Metro de Bogotá, ¿cuál es tu posición? Bueno, varias cosas. Primero, yo he dejado muy en claro que yo voy a apoyar al candidato único que salga de las fuerzas alternativas. En este momento, obviamente, apoyo a la candidata de mi partido, que es Claudia López. Respecto al metro elevado, pues digamos, sí he dejado muy claro mi posición de que es un metro inconveniente para la ciudad de Bogotá, pero sí hay que ser un poco, digamos, realistas. El primer alcalde que ha tenido una voluntad política seria de ponerle un metro a Bogotá fue Gustavo Petro. Eso está más que claro. La medida que este tipo logre finalmente cerrar la licitación, dejar contratada la licitación, Claudia López va a tener que lidiar con una dificultad que no es menor, y es que va a haber un contrato firmado. En ese orden de ideas, que ella diga que va a tratar que va a respetar los derechos del contratista, pues es una cosa lógica, pero sí creo que en su momento de llegar a ser electa alcaldesa y que ese contrato esté firmado, pues va a tener que tratar de renegociar para que haya un metro subterráneo. Nadie está hablando del metro subterráneo como
como un dogma, como una creencia ideológica. Yo creo que el metro subterráneo es súper necesario, sobre todo en la parte de la Caracas. No me puedo imaginar la Caracas con un metro elevado, es un corredor demasiado estrecho. Ojalá suceda un milagro y Peñalosa no logre dejar licitado y contratado el metro elevado, porque sí creemos que el metro elevado va a causar un traumatismo muy grande en su construcción y va a generar un impacto urbanístico que finalmente, además, lo que está buscando ese metro elevado es favorecer un negocio que es el negocio de Transmilenio para Peñalosa. Dice Juan Manuel Santos, solo los idiotas no se arrepienten o no se retractan de lo que dicen. Ajá. ¿Usted se cuida de lo que usted dice hoy para no arrepentirse mañana? Claro, mire, yo creo que he sido bastante cuidadoso en todo lo que es mi actuar político. Uno, a pesar de ser una figura pública, no deja de ser un ser humano, y en ese orden de ideas está sujeto al error como cualquier ser humano, y cuando uno comete un error, lo que ve primero es tratar de reconocerlo lo más rápido posible y con sus actos demostrar que está con la voluntad de remediar el error. ¿Y cómo llegó usted a la política? Bueno, yo llego al país hace 6 años, acaba de terminar mi máster en Derecho Económico. Estaba buscando trabajo como abogado financiero en el sector bancario en Ginebra. Tomo la decisión de volver al país para ocuparme del caso de doña Juana. En medio de eso, mi padre, como secretario de gobierno, es destituido e inhabilitado por el ex procurador Alejandro Ordóñez. Don Guillermo Asprilla. Exactamente, no tanto por vocación, sino más como con dolor de hijo, de buscar la continuidad del proyecto político de mi papá. Nos lanzamos y logramos obtener una curul, pasamos raspando como con 17.500 votos. Lo sorprendente es que 4 años después no solamente duplicó, sino, o sea, fueron 10 veces más. En el conteo definitivo tenemos 100.500 votos. He pensado que la política, más que basarse en discurso, debe basarse en acciones. Y el hecho de haber asumido la causa del relleno sanitario de doña Juana, de haber asumido la defensa de los vendedores informales, de haber asumido la oposición a Peñalosa de A a Z, pues eso llevó, y de saberlo comunicar en su momento a través de las redes sociales, eso nos llevó a tener una muy buena votación para la Cámara en el segundo periodo. ¿Qué le inspira a usted a luchar en contra del abuso policial y a favor de los vendedores ambulantes? Mira, yo creo que eso viene incluso en la misma formación. Yo aprendí Derecho Constitucional en la Universidad de los Andes. Pendiente del espectro ideológico que sea, nos duele mucho ver cómo una persona la tratan como un delincuente, muchas veces mujer de la tercera edad, muchas veces desplazados, lo traten como un delincuente por el simple hecho de tener que buscar sustento en la calle, porque el Estado colombiano no está en capacidad, uno, de una política de pleno empleo, y dos, tampoco está en la capacidad de garantizar lo que se conoce como un salario universal. Y mándale un saludo a esas personas de pronto de un pensamiento extremista que lo han tratado de tibio, que lo han tratado inclusive de mico del uribismo. Lo acabé de escuchar y pues usted es el embanderado de todas estas luchas en contra del abuso policial, a favor de los vendedores ambulantes. Tiene su posición clara frente al Metro de Bogotá, sobre el candidato a la alcaldía de Bogotá, sobre las FARC, sobre el proceso de paz. ¿Qué mensaje le dice a esa gente? Es que un amigo nudista, que eso es peor que echarme la madre. Que yo siempre he dicho, yo me metí a la política no para hacer plata, sino para ayudar a la gente. Siempre he sido fiel a lo que pienso y siempre he expresado lo que pienso. Yo, que todo, soy de origen de izquierda, defiendo la agenda social, y en esa orden hay que entender que la democracia, y si algún día queremos llegar a gobernar, hay que entender que somos diferentes, pero que somos diferentes entre nosotros, pero que somos diametralmente opuestos a lo que es el proyecto guerrerista, fascista del uribismo. Y que en ese orden de ideas, ponernos ahí a darnos tan duro entre nosotros, lo que hace es hacerle juego a estos señores, y que cuando haya este tipo de discusiones, pues tratemos de llevar los debates con más tranquilidad, sin echarnos agua sucia a nosotros, porque eso es lo que hace siempre, de todas maneras, terminarlos fortaleciendo a ellos. Bueno, usted dijo que era chofer. Sí. Entonces, por favor, vamos a cambiar. Pero tiene que ponerme el GPS. No, yo le digo... ¿De qué es esta flor? Demora. ¿Demora? Y entonces me va a llevar a la casa. Ajá. Inti va a terminar de hacer el Uber. Muchas gracias, Inti. Es un gusto y es todo un honor conducir para usted, Beto. Gracias, Inti. Bueno. Chao, muchachos. Chao, nos vemos.